el libro del Apocalipsis. Es un placer para mí poder estar con ustedes durante todo el trimestre de enero a marzo para estudiar el libro del Apocalipsis. Durante esos 3 meses, la Iglesia Adventista estará estudiando ese último libro de la Biblia en todo el mundo. Mi nombre es Alberto Dreyer y obtuve mi doctorado en teología en la Universidad de Estrasburgo, Francia. Y enseñé en el seminario de teología adventista que tiene nuestra iglesia en ese país. Y luego en Puerto Rico, donde fui también director del teológico de la Universidad Adventista de las Antillas. También enseñé teología en otras universidades en Latinoamérica y en Estados Unidos, donde también servía la iglesia como pastor. De manera que soy trilingüe y puedo predicar en francés, en español y en inglés. ¿Por qué me siento llamado a comentar las lecciones de la escuela sabática sobre el Apocalipsis? Porque mi tesis doctoral se basó en el santuario del antiguo Israel, en especial sobre el día de la expiación. Y los libros de Daniel y Apocalipsis están enmarcados en el ritual antiguo del santuario. De manera que no se puede entender bien esos libros apocalípticos si no se entiende bien la proyección del culto hebreo. Eso me ha llevado a escribir muchos libros sobre estos temas y también muchos artículos que se pueden ver en mi página de internet, Adventist Distinctive Messages, en español, en francés y en castellano. Y ustedes pueden ver algunos de mis materiales, les puedo mencionar aquí. Esta fue mi tesis doctoral, The Day of Atonement and the Heavenly Judgment. Fue en francés primero, la traduje al español y también al inglés. Y hay varios otros libros más que a la vez de las lecciones podré mostrárselos. Por ejemplo, 4 seminarios tengo sobre el santuario con preguntas y respuestas. Las promesas gloriosas del santuario. Luego está los cumplimientos gloriosos del santuario, con historias e ilustraciones en los seminarios. El tercer seminario es las expectaciones apocalípticas del santuario y el cuarto seminario es los tiempos apocalípticos del santuario con confirmación bíblica, histórica y astronómica. De manera que esa ha sido mi pasión por muchos años y me siento feliz de poder compartir estos temas con ustedes, ahora en especial en relación con el santuario en el Apocalipsis. Para entender el libro del Apocalipsis tenemos que comenzar ubicándonos en la época en que fue escrito. El apóstol Juan fue el más joven de los discípulos de Jesús. Era sin duda adolescente aún, porque él mismo describe que puso su cabeza sobre el pecho de Jesús en la Santa Cena. Lo leemos en Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 13 y el versículo 23. Y en el capítulo 21 y el versículo 20, él se considera a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Por eso fue el discípulo que más habló del amor de Dios en sus cartas y que se destacan también en su evangelio. Para cuando Juan recibió la revelación final de la Biblia al concluir el primer siglo, todos los demás apóstoles habían muerto. Y él tenía por lo menos unos 75 a 80 años. La iglesia estaba padeciendo una persecución feroz del imperio romano pagano. Bien podía Juan
preguntarse en qué iría a parar la iglesia cristiana, cómo y cuándo iría a triunfar. Él mismo estaba desterrado en una isla rocosa a donde enviaban los criminales por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús que predicaba. Jesús se le revela entonces como el testigo fiel y como el soberano de los reyes de la tierra, como alguien que está por encima de todo principado terrenal, inclusive por encima del emperador más poderoso de la tierra. Y viene a revelar a su apóstol y por medio de él a la iglesia las cosas que deben suceder pronto. Eso lo leemos en el primer versículo del Apocalipsis. En esa revelación del Apocalipsis, la mirada del apóstol es dirigida hacia lo que debía ocurrir en el futuro. En visión panorámica puede ver los conflictos por los que va a pasar la iglesia, la caída del imperio romano y el surgimiento del anticristo que lo sucede en Roma, hasta el triunfo final del evangelio y la recompensa eterna de los redimidos. El Apocalipsis está así basado en el futuro. Recordemos que Juan está ya concluyendo el primer siglo, unos 60 años después de la crucifixión y de la entronización de Cristo en el cielo como nuestro Rey sumo sacerdote. Juan lo ve oficiando entre los candelabros del templo celestial que representan las iglesias del Asia que había levantado el apóstol Pablo. Y cuando Jesús pasa a revelarle la segunda visión, le dice que va a mostrarle las cosas que debían suceder después de esa intercesión en el lugar santo. A partir de entonces, el apóstol puede ver cómo la corte final de juicio en el lugar santísimo del templo celestial revisa el testimonio dejado por la iglesia a lo largo de los siglos y la manera en que Dios cumplió con su parte en el pacto de proteger a su iglesia mediante sus juicios contra el imperio opresor. Esto lo vemos más en detalle en las siguientes lecciones. Ha solido dividirse el libro del Apocalipsis en dos mitades. La primera va de Apocalipsis 1 a 11 y enfoca el recorrido de la iglesia cristiana y del imperio opresor desde los días del apóstol hasta el juicio final y la venida del Señor en series de 7 eventos sobresalientes. En su parte final de cada serie se anticipa la victoria de los redimidos, quienes alaban a Dios frente al trono mismo de la deidad. La segunda mitad va de Apocalipsis 12 al 22 y proyecta una visión más universal del conflicto entre el bien y el mal. Esa visión parte de la rebelión del ángel rebelde al que llama serpiente antigua y diablo y su expulsión del cielo con la tercera parte de los ángeles de Dios. Allí está comprendida también la historia del antiguo pacto hecho por Dios con el antiguo Israel, el nacimiento del Hijo de Dios y la persecución que el diablo lanza contra su descendencia espiritual, hasta la crisis final que se da con el último remanente fiel que queda del cristianismo. A ese remanente lo revela como guardando los mandamientos de Dios y teniendo el testimonio de Jesús. Llama la atención que el Apocalipsis cuenta la historia futura del remanente perseguido. Allí se ve claramente que este mundo no será convertido, sino que será destruido junto con todas las naciones rebeldes. Esto contrasta grandemente con los sueños actuales de unir las naciones y las religiones en un imperio universal,
con el presunto propósito de lograr un mundo mejor. Esa convergencia terrenal está prevista en el Apocalipsis como un intento del príncipe usurpador de este mundo en que quiere ser alabado, adorado y así impedir que reine supremo el Señor en esta creación. Los que se salvarán, sin embargo, no serán las multitudes, tristemente, sino un remanente de la cristiandad que fue perseguido a lo largo de los siglos por el Imperio Romano y luego por el anticristo que ocupó su trono en medio de la cristiandad. También precisa el Apocalipsis los 3 mensajes básicos que pregonará ante el mundo el resto fiel que el Señor prepara para enfrentar la crisis final. ¿En qué termina el gran conflicto entre el bien y el mal? En la destrucción del ángel rebelde y de sus huestes angelicales y terrenales. Todos los malvados serán quemados en el lago de fuego y nunca más se levantará la rebelión. La dicha y la paz universales, unidas a las alabanzas celestiales de toda criatura, llenarán el vasto universo. El trono de Dios y su ciudad capital descenderán del cielo para habitar aquí, en este mundo que se reveló, ahora transformado en un nuevo Edén y en una nueva creación que suplantará la antigua creación que el hombre arruinó. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, dice el Señor a través del apóstol Juan, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Esta declaración del apóstol sigue al anuncio que Jesús le dio sobre lo que debía suceder pronto en el versículo 1. ¿A qué se refieren Jesús y su apóstol con esa urgencia? Sin duda, a la segunda venida de Cristo que la iglesia esperaba con ansiedad. Vuelve a insistir el apóstol o Jesús a través del apóstol en la cercanía de su venida en su último capítulo, para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder, Apocalipsis 22:6. Y agrega seguidamente, he aquí, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Contrariamente a la orden que el ángel le había dado al antiguo profeta Daniel, a Juan le dice el ángel que no selle su libro porque el tiempo está cerca. Versículo 10. Y siendo que Daniel había sellado en su libro las cosas que pertenecían al tiempo del fin, el llamado a Juan de no sellar su revelación implica que Juan fue llevado en visión a ese tiempo final y desde esa perspectiva la venida del Señor estaba cerca. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 12. Y una vez más insiste el Señor, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto, Apocalipsis 22:20. Ahondemos un poco más en este punto. Han pasado casi 2000 años desde los días de Juan y el Señor no ha venido aún. Y de hecho Jesús le revela a Juan todas las vicisitudes futuras que sus seguidores iban a pasar en la tierra antes de volver. También el apóstol Pablo había escrito a los romanos, el Dios de paz
aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies, Romanos 16:20. Y hasta creyó que iba a estar, el apóstol, que iba a estar vivo para la venida del Señor, como lo vemos en 1 Tesalonicenses 4:17, cuando dice, nosotros los que vivimos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Pero al estudiar las profecías de Daniel y recibir mayores revelaciones de Jesús, advirtió en una segunda epístola que habría una demora que iba a estar marcada por la venida del anticristo. Sin embargo, en el Apocalipsis el apóstol no está dando su impresión sobre la cercanía de la venida del Señor, sino que es Jesús mismo quien le anuncia que viene pronto. ¿Cómo podemos entender esto? Una respuesta simple es que todos los cristianos de todos los siglos debían acercarse por fe a los acontecimientos o eventos finales que culminarían con el juicio de Dios y el regreso de Jesús a la tierra. Esto lo vemos claramente en la epístola a los Hebreos en el capítulo 12, en los versículos 22 al 24. Allí el apóstol dice, os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una compañía innumerable de ángeles, y a Dios, el juez de todos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Siendo que desde la muerte hasta la venida del Señor todos duermen, según dice la Biblia, y la vida terrenal es corta, como lo atestiguó antiguamente Job en el capítulo 14 y el versículo 1. El tiempo para todo ser humano es corto también. Y así debían sentirlo las iglesias a las que Jesús les escribió su último mensaje apocalíptico. Por otro lado, Juan fue llevado a contemplar la escena del fin, y desde esa perspectiva el tiempo de su venida estaba cercano. En el mensaje que refiere de Jesús a las iglesias, pone delante de ellas constantemente el juicio que pasará a revelarle a partir de la visión del trono con la corte final de juicio, la que a su vez va a investir al Cordero como Rey de los redimidos, que reinarán con él para siempre. Y en el último capítulo del Apocalipsis, que se aplica más definidamente a la última generación, la venida del Señor se presenta como inminente. Delante de todas las iglesias, Jesús pone su venida universal de principio a fin. He aquí que vienen con las nubes, dice el Señor ya en el primer capítulo, y todo ojo lo verá. Y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Amén. Lo que importaba, mientras tanto, al apóstol y a todos los cristianos de su época, es lo mismo que aún es lo más importante para nosotros hoy también. Y es que Jesús continúa amándonos como cuando dio su vida por nosotros. Es además el testigo fiel, quien no ha cambiado, sino como dice el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos, el capítulo 13 y el versículo 8, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el primero en importancia en haber resucitado, lo que garantiza que nosotros también vamos a resucitar. Y es también el soberano de los reyes de la tierra, confirmando lo que dijo después de resucitar, que todo poder le había sido dado en el cielo y en la tierra. Pero retiene su mano para no ejercer todo ese poder aún, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hebreos 10, versículo 13. Será útil tener en cuenta desde el mismo comienzo
que hay dos coronaciones en el ministerio de Jesús en el cielo. La primera de ellas está enfatizada en la epístola a los Hebreos y tiene que ver con la inauguración del templo celestial, con Jesús como rey y sumo sacerdote en un reino de mediación, según el orden de Melquisedec. La segunda se enfatiza en el Apocalipsis como el segundo David, pero ahora sobre la nueva Jerusalén, sin más relación con el pecado ni con su reino sacerdotal. Esa segunda coronación se da en el contexto del juicio final, donde el Cordero será precisamente también de Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios los bendiga en el maravilloso estudio que estamos iniciando del Apocalipsis. Amén.